Hola a todos, bienvenidos de nuevo a El Hogar y Jardín de María. Si es tu primera vez acompañándome, bienvenido. Hoy estoy emocionada de comenzar una nueva serie que se llama Ingredientes Básicos Caseros. Para comenzar esta serie vamos a preparar una mayonesa casera. Es muy rápida y fácil de hacer. Es deliciosa, es más económica que la mayonesa que compras en la tienda y es más sencilla de preparar de lo que te imaginas. No olvides suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que se publique un video nuevo de esta serie. Con pocos ingredientes, herramientas de cocina y solo unos minutos vamos a preparar una mayonesa cremosa y deliciosa que puedes personalizar a tu gusto. Para esta mayonesa vamos a necesitar los siguientes ingredientes: un aceite neutro. Podemos usar diferentes tipos de aceite, por ejemplo, aceite vegetal, aceite de aguacate o aceite de oliva. Si decides usar el aceite de oliva, ten en cuenta que tiene un sabor fuerte y probablemente se notará en la mayonesa y va a tener un sabor diferente a la mayonesa que estás acostumbrada de la tienda. Los aceites que yo prefiero y recomiendo para esta receta son el aceite vegetal o aceite de aguacate. Hoy vamos a usar aceite vegetal. Necesitamos un huevo. Es muy importante que ese huevo que utilicemos esté a temperatura ambiente para obtener una mayonesa cremosa. Si el huevo está frío, los líquidos y el aceite no se van a mezclar bien y la mayonesa te quedará aceitosa. También necesitamos mostaza. Podemos usar semillas de mostaza o mostaza molida. Yo he usado diferentes tipos de mostaza como la mostaza de Dijon, la mostaza amarilla común o mostaza picante y todas han dado buenos resultados con esta receta. Usa tu mostaza favorita o la que tengas en casa. Es muy importante que no omitas la mostaza, ya que la mostaza es lo que ayuda a que los líquidos y el aceite se mezclen al batirla. También necesitamos un limón. Si no tienes limón, puedes reemplazarlo con vinagre. Y por último, ocupamos sal. Para preparar la mayonesa, necesitamos un frasco con una tapadera. Podemos usar cualquier frasco de boca ancha o un recipiente con la abertura suficientemente grande para usar con nuestra herramienta más importante, que es una licuadora de inmersión. Vamos a verificar que la licuadora de inmersión quepa en nuestro frasco. Utilizar una licuadora de inmersión es sin duda el método más fácil, rápido y confiable. No hay ninguna complicación durante la preparación o el proceso y obtenemos una mayonesa perfecta cada vez. También vamos a utilizar una taza y unas cucharas medidoras. Vamos a proceder a preparar la mayonesa. Necesitamos una taza de aceite. Recuerda que puedes usar cualquier aceite de tu preferencia. Hoy vamos a utilizar aceite vegetal. Vamos a medir y agregar una taza de aceite vegetal. Agregamos también un huevo. Yo trato de añadir el huevo en otro recipiente por si el huevo está malo, para no arruinar los otros ingredientes. Ocupamos jugo de limón. Para extraer el jugo de limón, primero lo vamos a rodar un poco antes de cortarlo para que suelte su jugo.
Para separar la pulpa y las semillas del jugo de limón, vamos a utilizar un separador de yemas o un colador o una cuchara, lo que sea que tengas disponible. Medimos y agregamos una cucharada de jugo de limón, agregamos una cucharadita de mostaza, y media cucharadita de sal. Ahora vamos a esperar unos segundos para que los ingredientes se asienten y se separen antes de empezar a batir. Ahora vamos a bajar la licuadora de inmersión lentamente dentro del frasco con cuidado de no mezclar los ingredientes tanto. Dejamos que los ingredientes se asienten de nuevo por unos segundos. A velocidad baja, encendemos la licuadora de inmersión y no la vamos a mover hasta que la mezcla comience a cambiar de color. Cuando empiece a cambiar de color, que será rápidamente, verás un poco de aceite sin mezclar. Para incorporar ese aceite que queda, levantamos lentamente la batidora de inmersión para mezclar el resto del aceite. Ya que el aceite esté incorporado, continuamos batiendo para que la mezcla esté uniforme. Mira qué rápido y con tan poco esfuerzo hemos hecho esta mayonesa espesa y cremosa. En este punto puedes agregar más jugo de limón, más sal o otro condimento como pimienta negra. Yo la voy a dejar tal como está. Esta receta nos da aproximadamente 1,5 tazas de mayonesa. Y eso es todo. Tenemos una mayonesa casera deliciosa y cremosa y no añadimos ningún conservador. Se puede utilizar esta mayonesa o conservar en el refrigerador por hasta una semana. Vamos a taparla y escribir por encima su contenido y la fecha para guardarla en el refrigerador. Ya he usado esta mayonesa de diferentes maneras, en sándwiches, en ensalada de pasta, para hacer salsas o dips y para elotes cocidos que son muy deliciosos y uno de mis favoritos. Prepara esta mayonesa casera y cuéntame cómo te salió en los comentarios. Si te gustó esta receta o te pareció útil, comparte este video. No olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo video de la serie Ingredientes Básicos Caseros.
sigue viendo y aprende algo nuevo. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video.